El puente de los suspiros. En el reino de Tabanor, un río inmenso como el latir de la tierra partía en dos el corazón de sus gentes. A su orilla, se alzaba la ciudad de los mercaderes, un torbellino de trueques y monedas, donde todo tenía un precio, desde el pan hasta los sueños. Al oeste, la ciudad de los artesanos respiraba al ritmo de martillos y telares, donde cada objeto nacía de manos pacientes que tallaban historias en madera, piedra y lienzo. Pero entre ambas no había puentes, solo un abismo de rivalidad que se alimentaba de envidias antiguas. Nadie recordaba cómo había comenzado la discordia. Algunos decían que un mercader había engañado a un artesano con una balanza trucada. Otros, que un artesano había forjado una joya tan bella que los mercaderes la codiciaron hasta la locura. Fuera cual fuera la chispa, el río se había convertido en un muro invisible y las dos ciudades vivían de espaldas, cada una convencida de su superioridad. Un atardecer polvoriento, cuando el sol teñía el río de cobre, llegó a Tabanor un arquitecto errante llamado Erian. Su capa estaba raída y sus botas llevaban el polvo de caminos lejanos. Sus ojos profundos como pozos cargaban el peso de haber visto demasiadas guerras y demasiados amaneceres solitarios. Se presentó en la plaza central de los mercaderes, donde el bullicio de las transacciones nunca cesaba, y alzó la voz con una calma que hizo detener a la multitud. «Puedo construir un puente entre ambas orillas, pero no será de piedra ni de hierro, será un puente de suspiros». Los mercaderes, con sus bolsas tintineantes, soltaron risas como monedas cayendo al suelo. «¿Suspiros? Eso no sostiene ni un carro de manzanas», gritó uno. En la orilla oeste, los artesanos, con las manos aún manchadas de arcilla y pintura, fruncieron el ceño, murmurando que aquel forastero debía ser un loco o un embaucador. Pero Erian no se inmutó. Con una sonrisa que parecía conocer los secretos del viento, insistió: «No quiero vuestro oro ni vuestro tiempo. Solo necesito que cada persona de estas ciudades venga al río y exhale un suspiro. Yo los recogeré». La idea era tan extraña que despertó curiosidad. ¿Qué perdían con intentarlo? Durante semanas, las orillas del río se llenaron de pasos. Viejos encorvados por los años, niños con risas como campanas, nobles con capas de seda, mendigos con harapos. Todos acudieron. Cada uno llevaba un suspiro distinto. Había suspiros de cansancio, de quienes cargaban sacos o molían grano hasta el anochecer. Suspiros de tristeza, de amores perdidos o promesas rotas. Suspiros de alivio, de quienes escapaban un instante de sus pesares. Y suspiros de amor callado, que temblaban como hojas antes de caer. Erian caminaba entre ellos, invisible para muchos, sosteniendo una red tejida con hilos que no podían verse. Con cada suspiro, la red se estremecía, atrapando aquellos alientos como si fueran mariposas de luz. Nadie entendía cómo lo hacía, pero los niños juraban que, al atardecer, veían destellos danzando en la superficie del río. Cuando la luna llena coronó el cielo, Erian se plantó en la orilla y extendió la red sobre el agua. Los suspiros, liberados, comenzaron a brillar. Uno a uno, se transformaron en piedras luminosas, ligeras como plumas, pero firmes como el granito. Ante los ojos asombrados de las dos ciudades, las piedras se alinearon, formando un arco perfecto que unió las orillas. Había nacido el puente de los suspiros, resplandeciente bajo la luna, con un fulgor que parecía latir como un corazón vivo. Al principio nadie se atrevió a cruzarlo. Los mercaderes temían que fuera un truco, los artesanos que su belleza fuera frágil como el cristal. Pero una mañana, una niña llamada Lira, con trenzas deshechas y una risa que desafiaba al miedo, corrió sobre el puente. Sus pasos resonaron, y el puente no solo aguantó,
brilló bajo sus pies, como si cantara con ella. La gente, primero tímidamente, luego en tropel, comenzó a cruzar. Mercaderes llevaban telas y especias a los talleres de los artesanos. Estos, a su vez, ofrecían candelabros y tapices a los mercados del este. Por primera vez, las ciudades se miraron sin desprecio. Los trueques se volvieron justos. Las risas cruzaban el río y el puente de los suspiros parecía eterno. Pero la armonía es un hilo fino, y los hombres, con sus corazones inquietos, rara vez saben tejerla por mucho tiempo. Los nobles de ambas orillas, envidiosos del poder que el puente representaba, comenzaron a susurrar en las sombras. En la ciudad de los mercaderes, un consejero de rostro afilado proclamó: «El puente es nuestro. Fueron nuestros suspiros, más numerosos, los que lo levantaron. Exigimos su control». En la ciudad de los artesanos, un maestro forjador replicó con furia: «Mentira. Nuestros suspiros fueron más sinceros, nacidos del alma. El puente nos pertenece». Las palabras se volvieron gritos, los gritos se volvieron armas. Una noche, cuando las estrellas se escondían tras nubes de tormenta, soldados de ambas orillas marcharon hacia el puente, con antorchas y espadas en mano. Cada insulto oscurecía las piedras luminosas. Cada golpe de acero hacía temblar el arco. El río, testigo silencioso, rugía bajo la furia. Erian apareció en el centro del puente, con su capa ondeando como un estandarte roto. Su voz cortó el aire como un relámpago. «¡Deteneos! Este puente no aguanta la rabia. ¡Lo destruiréis!». Pero la codicia y el orgullo son más ciegos que la noche. Nadie escuchó. Las piedras comenzaron a resquebrajarse, soltando destellos que se disolvían en el aire. Los suspiros, liberados de su forma, volvieron a ser aliento y se perdieron en el viento. El puente colapsó con un gemido que resonó como un lamento, y los soldados cayeron al río, arrastrados por la corriente implacable. Al amanecer, solo quedaba el agua, lisa y cruel, reflejando un cielo gris. Erian, exhausto, estaba de pie en la orilla, con su red vacía colgando de las manos. Los habitantes de ambas ciudades lo rodearon, furiosos, con voces que exigían respuestas. «Nos engañaste. Tu puente era débil», gritaban unos. «Era una ilusión. Nos robaste nuestros suspiros», acusaban otros. Erian los miró con una tristeza que pesaba más que el río mismo. «El puente no era débil. Vosotros lo fuisteis. No supisteis cuidar lo que habíais construido juntos. Los suspiros son frágiles si no los sostiene la voluntad de entenderse». Una anciana, con el rostro surcado por arrugas como mapas, dio un paso al frente y preguntó con voz temblorosa: «¿Se puede reconstruir?». Erian sonrió, pero su sonrisa era un río seco. «El río siempre espera, pero los suspiros ya no bastan. Ahora necesitaréis palabras verdaderas, dichas con el corazón abierto, y esas, amigos míos, cuestan más que el oro». Dicho esto, Erian se alejó, perdiéndose en el horizonte como un eco. Algunos decían que era un espíritu del río, otros que era un hombre que había aprendido demasiado del mundo. Nadie lo volvió a ver. Los años pasaron, y las ciudades volvieron a sus disputas, pero algo había cambiado. En las noches más silenciosas, algunos habitantes, movidos por un anhelo que no podían nombrar, construían balsas de madera y cruzaban el río. En la penumbra, dejaban pergaminos sobre el agua, escritos con palabras que les quemaban el pecho: perdón, esperanza, amor, justicia. Al alba, los pergaminos se hundían, pero bajo el agua, pequeñas piedras de luz comenzaban a brillar, como semillas esperando su momento. En las tabernas de los mercaderes y los talleres de los artesanos se contaban historias. Decían que el puente de los suspiros no estaba perdido, solo dormido,
que algún día, cuando las palabras verdaderas fueran más fuertes que el orgullo, las piedras resurgirían, más brillantes que nunca, y el puente volvería a unir las orillas. Y así, grabada en la memoria de Tabanor, quedó la enseñanza de Erian, susurrada de generación en generación. Con suspiros se empieza, pero con palabras verdaderas se construye lo que dura en los días de mercado. Cuando el sol acaricia el río, los niños de ambas ciudades corren a la orilla y lanzan guijarros al agua, riendo. Algunos creen que son solo juegos. Pero los ancianos, con ojos que han visto demasiados inviernos, sonríen y dicen que cada piedra es una palabra que se suma al sueño del puente, y que, tal vez, cuando las voces de Tabanor hablen al unísono, el río responderá. El juez y la balanza de viento. El murmullo de Alhamar era un coro de abejas en un panal de miel. Cada mañana ese zumbido se alzaba con el sol, mezclando el aroma del café y el cardamomo con el polvo del desierto y el sudor de la labor. Nadir, el juez, lo escuchaba desde su azotea. Para él, ese sonido era la verdad de la ciudad, una melodía compleja donde cada nota, un grito en el mercado, la risa de un niño, el golpe del martillo de un herrero, tenía un peso. Y ese peso, él lo sabía, era lo que su balanza de viento calibraba. Nadir no era un juez de leyes escritas, sino de corrientes invisibles. Su madre le había enseñado que la balanza no respondía a la fuerza, sino a la intención. La arena pesa lo mismo en la mano de un mercader que en la de un ladrón, le había dicho. Pero lo que los mueve, eso es lo que cambia el viento. Por eso, cuando Samir, el mercader, acusó a Farid de robar la jarra sagrada del pozo de la luna, Nadir no se apresuró. La prisa, como la sed, era un mal consejero. El primer día, la balanza de Farid apenas se movió. Ese ápice, apenas, fue suficiente para sembrar la duda en el tribunal. Samir sonrió, sus ojos estrechos como ranuras en la roca. Para él, la justicia era un trato, un intercambio de culpas. Pero Nadir vio más allá de la superficie. Vio los ojos de Farid, que no miraban a los guardias, sino a una ausencia. Vio a Lila, la hermana, que lo seguía por las calles. Susó de niña, sosteniendo una verdad que la boca de Farid no podía soltar. La visita de Nadir al pozo fue una tregua con su propia memoria. El pozo de la luna, con sus losas frescas, era un espejo de su pasado. Allí había jugado con Yara, su esposa, y allí la había perdido. La guardiana del pozo, con sus ojos profundos y su piel de pergamino, era un eco de su dolor. Ella no le dio respuestas, sino acertijos. Intercambio. El agua no regala. Acuerda. Nadir entendió entonces que la balanza de viento no era solo un instrumento de justicia, sino un puente entre el mundo visible y el invisible. Esa noche, el juez sacó la bufanda de Yara. Su tacto, su olor a jazmín y a humo de chimenea lo llevó de vuelta a un dolor que había enterrado bajo una capa de solemnidad. La bufanda era su refugio, un lugar donde el tiempo se detenía y donde no tenía que ser juez. Pero la guardiana le había dicho que, a veces, medir es otra forma de esconder. Y esa frase, como una semilla en tierra húmeda, había echado raíces. Su decisión de ir al pozo esa noche no fue para encontrar la jarra, sino para negociar con su propia herida. Ofreció su certeza, esa coraza de lógica y control que le permitía juzgar a otros sin juzgarse a sí mismo. El segundo día en el tribunal, Nadir llamó a Samir a la balanza. Fue una bofetada a la arrogancia del mercader, una forma de recordarle que en la justicia de Alhamar la verdad no tenía estatus. La inclinación abrupta del cuenco de Samir confirmó lo que Nadir ya sospechaba. El hombre había orquestado el robo de agua para venderla a un precio exorbitante.
El miedo del mercader, ese olor que huele igual que la sed, era la prueba más contundente, pero la llegada de Salma, la esposa del herrero, cambió el rumbo del juicio. Su hijo Yunus, que yacía inerte tras haber caído al pozo, era la prueba viviente del precio de la avaricia. En la casa de Salma, Nadir no fue un juez, sino un hombre que compartía el dolor. Al ver al niño, se conectó con el recuerdo de Yara y el deseo de proteger a Al-Hammar del tipo de tragedia que lo había dejado solo. Sus palabras al niño, «Si me devuelves un latido, te devuelvo algo de mí», no eran un juicio, sino una oración. El tercer día, la plaza entera se volcó en el tribunal. Nadir entendió que el juicio ya no era sobre Farid, sino sobre la ciudad misma. Las palabras de Farid, que finalmente encontró el valor para hablar, no solo lo exculparon, sino que revelaron una verdad más profunda. Había llenado la jarra para llevarla a los viejos, para honrar una promesa hecha al pozo de que el agua no sería una mercancía. El silencio que siguió a su testimonio fue el único veredicto que importó. La balanza de Samir se mantuvo rígida. Su falta de inclinación no era signo de inocencia, sino de una verdad a medias, de un alma que no podía comprometerse ni con la luz ni con la sombra. Nadir no solo lo condenó, sino que se incluyó en la condena, poniendo su propia mano en la balanza y revelando su certeza ofrecida a cambio de consuelo. Su confesión de haber usado su oficio para esconder su dolor resonó en el tribunal, y al inclinar su propio cuenco, no solo se juzgó a sí mismo, sino que redefinió lo que significaba ser justo. La justicia no era un castigo, sino un proceso de sanación. La ciudad cambió lentamente, como el desierto. Farid se volvió el guardián de un nuevo ritual, llevando el agua a los enfermos. Samir y Tuco aprendieron que el trabajo sin paga era más que un castigo. Era una forma de redención, de cavar canales no solo en la tierra, sino en sus propias almas. Y Yunus, el niño que regresó de las puertas de la muerte, se convirtió en un símbolo de esperanza. Un recordatorio de que la vida, como el agua, siempre encuentra su camino. Nadir, por su parte, se despojó de la capa de juez para ser un hombre. Aprendió a volar cometas con Yunus, a reír con dientes, a mirar el desierto sin la necesidad de medir. Comprendió que la verdadera justicia no era un equilibrio estático, sino un movimiento perpetuo, una danza entre el dolor y el amor, el dar y el recibir. La balanza de viento ya no era un instrumento de miedo, sino un recordatorio de que la verdad pesa menos cuando se comparte. Dam, el guardián del reloj sin agujas. La ciudad portuaria de Iskandar vivía del mar y le temía al mismo tiempo. Sus casas de piedra clara estaban siempre húmedas, impregnadas de sal. Las campanas de los barcos no marcaban horas, sino mareas, y las canciones de los marineros sonaban más como oraciones que como melodías. En la parte más alta del puerto, dominando la plaza central, se alzaba la construcción más misteriosa de la ciudad, una torre cilíndrica con un enorme reloj tallado en su fachada. Pero aquel reloj era diferente a todos. No tenía agujas. Un círculo de piedra blanca mostraba números en bronce y en su centro quedaba un hueco oscuro, como una pupila sin brillo. Los ancianos decían que ese reloj no medía el tiempo de los hombres, sino el tiempo de las decisiones. Quien entraba a la torre se enfrentaba a lo que había aplazado demasiado. Culpas, promesas incumplidas, palabras que nunca se dijeron. Algunos salían transformados, otros no volvían a salir jamás. Por eso los habitantes de Iskandar lo evitaban. Se acostumbraron a vivir con la torre como se vive con una cicatriz, sabiendo que está allí, pero sin tocarla.
Entre los marineros de Iskandar había uno llamado Adrian, joven, fuerte, con la piel quemada por el sol y los ojos claros como el agua en calma. Había ganado fama en el puerto por su destreza al timón. Pero su nombre llevaba meses manchado. Había sido el único sobreviviente de un naufragio terrible. Una tormenta, dicen, levantó olas como montañas y quebró su barco en dos. Su tripulación entera desapareció en las profundidades. Solo él volvió, aferrado a un madero. El puerto lo recibió primero con lágrimas y abrazos, pero pronto llegaron los murmullos. ¿Por qué él y no los otros? Quizá abandonó a los suyos. Tal vez no luchó por salvarlos. Adrian escuchaba esos rumores en cada taberna, en cada esquina. Y peor aún, los escuchaba dentro de sí mismo. El silencio de la noche se llenaba de voces de sus compañeros, gritando su nombre antes de hundirse. Para callar ese tormento, bebía hasta desplomarse. Vagaba entre sombras con la culpa pegada al pecho como hierro ardiendo. Una noche, tras salir tambaleante de una taberna, levantó la vista y vio la torre del reloj sin agujas iluminada por la luna. El hueco en el centro parecía mirarlo. Sintió un escalofrío. Se dijo a sí mismo, peor que esto no puedo estar. Si el reloj mide lo que nunca decidí, que lo mida ya. Cruzó la plaza vacía, empujó la puerta oxidada y entró. El interior estaba oscuro, con una escalera de caracol que subía sin fin. Cada peldaño resonaba con su paso, como si alguien golpeara un tambor gigante. Adrian subió, y con cada vuelta el aire se volvió más espeso. Al principio oyó murmullos, luego palabras claras. Eran las voces de su tripulación. «Capitán, el mástil se parte. Adrian, no nos sueltes. ¿Por qué tú sí? ¿Por qué tú?» El marinero se llevó las manos a los oídos, pero los ecos venían de dentro. Subió con el corazón latiendo como tambor, hasta llegar al salón central. Era un espacio circular, amplio, iluminado por una luz azulada que no tenía origen. En el suelo, un reloj gigantesco estaba incrustado en piedra, con números de bronce que parecían arder. En el centro, sentado sobre un asiento de roca, había un anciano. Su barba era larga y blanca, y sus ojos brillaban como carbones. «He esperado mucho», dijo con voz profunda. «Soy el guardián del reloj sin agujas». Adrian respiró hondo. «¿Qué es este lugar? Aquí el tiempo no mide días ni noches, mide lo que aplazas, cada promesa rota, cada decisión evitada, cada verdad enterrada. Aquí, hasta que decidas, el reloj no tiene agujas». El marinero sintió que las piernas le temblaban. «Entonces dime, ¿por qué sigo vivo y ellos no?» El guardián levantó la mano. Los muros se iluminaron mostrando escenas como reflejos en agua. Adrian en el barco, gritando órdenes, viendo a su tripulación caer al mar. Adrian aferrado al madero, dejando que la corriente se llevara a los otros. Adrian de rodillas en la playa, con la arena manchada de lágrimas y sal. «No es la tormenta lo que te ata», dijo el guardián. «Es tu demora en elegir qué hacer con esa culpa». Adrian gritó. «¡Intenté salvarlos! ¡No pude!». El anciano negó con la cabeza. «No has decidido si vivirás como víctima o como testimonio. Esa es tu prisión». De pronto, el reloj del suelo comenzó a latir como corazón. Del hueco central surgieron sombras, figuras hechas de humo que tenían su propio rostro. Lo rodearon susurrando al oído. «Eres un cobarde. Tu padre se avergonzaría. Debiste morir con ellos». Adrian desenvainó su espada y atacó, cortando las sombras. Pero cada golpe hacía que regresaran más fuertes, multiplicadas. «Basta», rugió. El guardián habló con calma. «Mientras luches contra tus ecos, crecerán. Solo se disuelven cuando los aceptas». Adrian cayó de rodillas. Cerró los ojos, las voces seguían.
Nunca serás capitán. Tu tripulación te maldice. Entonces recordó a su madre que solía decirle cuando era niño: un eco no desaparece, se calma cuando lo escuchas. Con lágrimas levantó la voz. Sí, tengo miedo. Sí, no pude salvarlos. Sí, me duele seguir vivo, pero también sé que aún respiro, y mientras respire puedo honrarlos con lo que haga. Las sombras retrocedieron, una a una se deshicieron en polvo de luz. El reloj comenzó a brillar. En el centro, donde antes había vacío, surgieron agujas de luz que giraron despacio, marcando no horas, sino dirección. Adrian sintió que el peso en su pecho se liberaba, como si hubiera vuelto a respirar por primera vez. El guardián sonrió. Has devuelto el tiempo a tu vida. El reloj no necesita medir los días. Te recuerda que cada instante es una decisión. Ahora ve. El mar te espera. Adrian salió de la torre al amanecer. La ciudad lo observaba en silencio. No sabían lo que había ocurrido, pero notaban que algo en él había cambiado. Ya no caminaba encorvado, ni con los ojos hundidos. Caminaba con propósito. En los meses siguientes dejó el alcohol y volvió al mar, esta vez como capitán de barcos mercantes. Nunca ocultó su historia, contaba a cada tripulación lo que había visto en la torre y les recordaba que navegar no era solo vencer tormentas, sino enfrentarse a los propios ecos. Cada vez que una tormenta amenazaba con hundir el barco, Adrian hablaba con voz firme. No están solos, yo no los soltaré. Sus hombres confiaban en él más que en las velas. Años después, la torre dejó de ser temida. Viajeros llegaban a Iskandar para subirla y enfrentarse a sus propios ecos. Algunos regresaban con lágrimas y nuevas fuerzas. Otros no volvían. Pero todos sabían que allí se guardaba una verdad que no se encontraba en libros ni sermones. Que la vida se mide por las decisiones que tomamos en el instante, no por los días que acumulamos. Adrian, ya anciano, regresó a la torre una última vez. Subió despacio, con los huesos cansados. El guardián lo esperaba en el mismo asiento de piedra. «Has vuelto», dijo. «He vivido», respondió Adrian. El anciano asintió. «¿Y qué aprendiste?» El viejo marinero sonrió. «Que el tiempo no es enemigo ni aliado. Es simplemente un espejo que nos pregunta: ¿qué harás ahora?» El reloj brilló una vez más. Sus agujas de luz se detuvieron en el norte como señal de despedida. Adrian salió de la torre, respiró el aire salado y se dejó llevar por el murmullo del mar. Sus pasos eran lentos, pero firmes. El puerto de Iskandar lo recibió con calma, y la torre quedó atrás, como un faro para los que aún necesitaban escuchar sus propios ecos.